Muy bien, hola. Buenas, Hola, buenas. hola, ¿cómo estás, Diane? Hola, Samaritanos por el Mundo, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, a la Virgen, todo bien por aquí todavía, gracias a Dios en días de verano. Hoy va a ser un poquito más o sea, de calorcito. Ayer estuvo medio extraño, aquí le dicen bochornoso. El clima estaba bochornoso porque estaba así como nublado en la mañana, aquí en Concepción, específicamente en San Pedro de la Paz. Medio llovizno, inclusive ya después en la tarde se estuvo soleado, pero estuvo bien fresquito. Así que estamos bien, gracias a Dios y a la Virgen, feliz y agradecida con el Señor de hoy viernes poder estar acá, poder continuar llevando la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, agradecida con todos los suscriptores, con todas las personas que están interactuando con nuestros distintos programas, aún después de que los hemos hecho, la gente sigue comentando. Ayer estuve revisando y vi comentarios de programas de hace 2 meses, pues las personas ayer mismo estaban comentando. Agradecemos muchísimo eso, leemos sus comentarios, aunque sean después, los leemos, respondemos. Así que agradecerles por sus oraciones, agradecerles por valorar el contenido evangelizador que estamos preparando para cada uno de ustedes, y se vienen muchas más sorpresas. Ok, Así para la es. gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y bueno, muy agradecidos porque este miércoles cumplió 88 años nuestro querido Padre Vicente. Si no has ido a ver el video de felicitaciones, pues ve a nuestro canal, busca allí el miércoles esa edición especial del cumpleaños del Padre Vicente Mancini, 88 años, fundador de la comunidad carismática católica de los samaritanos en Caracas, Venezuela. El arquidiócesis lo felicitó, estuvo todo muy hermoso, mucha gente y felicitándolo, fundador no solamente de la comunidad, sino de la Fundación El Buen Samaritano, que tiene casas para niños con HIV, casa hogar, Madre Teresa de Calcuta, casa hogar de niñas y de niños, tiene el ancianato Padre Pío y comedores populares. Así que queremos comentarte que si tú quieres conocer más de las obras, vayas a nuestro canal, ve atrás, mira nuestra presentación y también los programas que tienen que ver con la comunidad de origen, con esta comunidad de la cual nosotros nacimos, y también para que puedas colaborar. Quiero decirte que vamos a estar dejando, comentando las maneras en que tú tienes cómo colaborar, no importa el lugar del mundo donde tú estés, cómo tú tienes para colaborar con estas obras. Y además también comentarles que tenemos nuestro Patreon. Ya hemos activado nuestro Patreon, así que si tú quieres seguir recibiendo contenido de valor, si tú quieres además recibir contenido específico y especial para ti, entre oraciones, entre poderte encomendar a las misas y otros recursos que hemos dejado para ti, pues ve a nuestra cuenta Patreon y suscríbete. Así que gracias por colaborar con nosotras para poder seguir adelante con este contenido evangelizador. Dios te bendiga. Amén, amén, así es. Bueno, vamos a ponernos en la presencia del que todo lo hace posible para darle gracias al Señor, ponernos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para llamar a ese Espíritu Santo, Paráclito y Consolador, en este viernes de testimonio, como siempre lo decimos jocosamente, en este viernes de chisme. Y hoy viene potente ese chisme. Ay, sí, Señor. Bueno, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, Y enciende en ellos el fuego de tu amor. envía tu Espíritu Creador. Todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y a nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora hermosa, Madre de todos los pueblos, vamos a rogarle a ella que interceda por todas las personas que van a escuchar este testimonio, por todas las personas que necesitan escuchar el testimonio y por todas aquellas necesidades que ustedes, hermanos, tienen. Me han escrito personas también pidiéndonos oraciones, así que cuente con esas oraciones y vamos a ofrecerle todo a nuestra Madre Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero también comentar rápidamente, antes de entrar en el tema interesante aquí de todas las personas que están ahí atentas a escuchar el chisme de este viernes, es también pedirle a todas las personas que nos ven, nos escuchan, que por favor oremos porque esta semana, bueno, ya termina el domingo, está aquí en Chile el Encuentro Nacional de la Juventud, ¿ok? Así que bueno, todos esos jóvenes, 4.000 creo, 5.000 jóvenes aproximadamente reunidos en una región, bueno, reunidos en La Serena, aquí en Chile, la región del Coquimbo, y bueno, para que sigamos orando por ellos, para que puedan seguir abriendo su corazón a este encuentro hermoso con el Señor y que muchos regresen con distintas vocaciones, pero principalmente con la claridad de seguir y amar a Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bien, bueno, y tenemos un programa muy especial. Ese programa es de Viernes de Testimonio, pero como ustedes ven, no hemos anunciado a otra persona. ¿Por qué no hemos anunciado a otra persona? Bueno, porque ese testimonio del día de hoy nos lo va a dar nuestra querida Cristal. Así es. Hoy yo voy a entrevistar a Cristal, nos va a echar el cuento de Hoy soy cómo... invitada. Hoy eres invitada, así es, de cómo ella pasó, cómo llegó ella a la comunidad de los samaritanos, cómo era su vida y qué pasó. ¿Qué pasó una vez que el Señor pues toca allí su vida en los samaritanos? Bueno, Cristal, cuéntanos, háblanos de ti, porque aunque tú no lo creas, hay gente que escucha los programas por primera vez. Así que, ¿quién es Cristal Salazar de Goncalves? Sí, bueno, no, y que ciertamente esta parte del testimonio quizás no muchas personas lo conocen, quizás no lo he expuesto mucho, pero bueno, para hablar de quién soy, por supuesto tengo que comenzar hablando de quién fui, ¿no? Y bueno, no me gusta ya decir que soy hija única, porque el Señor me ha dado tantos hermanos, pero principalmente porque, bueno, a lo largo del testimonio iré contando también que no soy verdaderamente hija única, pero me crié como hija única, me crié en un hogar, como lo llaman ahora, monoparental, en el que mis padres se separaron, se divorciaron cuando yo era muy niña. Y bueno, mi mamá, vivimos siempre con mi mamá y yo, o sea, ahí hicimos, como dicen aquí en Canarias, como una piñita. Éramos ella y yo, ¿sabes? Era mi mamá de verdad que supo ser, yo hoy en día lo entiendo porque ella supo asumir el rol que le correspondía y siempre me decía, yo no soy mamá y papá. Y yo decía, porque siempre yo escucho cuando son madres solteras, yo soy mamá y papá. Ella decía, no, yo soy mamá, tú tienes tu papá, yo soy mamá. Qué Siempre bueno. habían cosas como mi mamá tenía un criterio muy claro en esas cosas, ¿no? Pero siempre me crió, o sea, que éramos ella y yo, pues éramos para todo. Siempre fue una amiga, pero supo mantener también esa línea delgada de autoridad de cuando me tenía que hablar como mamá, siempre me lo dejó saber, pero también sabía yo que tenía una amiga en quien podía confiar. Entonces, crecí en ese hogar con una familia, mis abuelos maternos, mi tía materna, un hogar de verdad muy hermoso donde me llenaron de muchísimo amor, pero la verdad es que siempre hubo esa ausencia, ¿no? De esa figura paterna. Yo tenía a mi Mira, papá y qué interesante, Cris, disculpa, qué interesante lo que dices, porque bueno, yo siempre también desde mi formación y todo, siempre he tratado de dejar claro que no hay figura sustituible. Me explico, o sea, una mamá, por más que esté sacando a sus hijos adelante sola, no puede decir yo soy mamá y papá. sí. Tú eres una mamá que se esfuerza el doble, porque no está otra persona, pero es que no puedes cumplir el rol de esa persona, porque tú tienes tu rol. Tú no puedes hablar como papá, porque no eres papá, tú eres mamá. Y son dos roles completamente diferentes. Y qué bonito que comentas que tu mamá te decía eso, porque por el contrario, muchas mamás solas dicen, no, yo soy mamá y papá. No, 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 no. Usted es una mamá que lamentablemente por distintas circunstancias está sola, pero que admirablemente está sacando con mucha valentía a sus hijos adelante. Por supuesto, eso no le resta valor. Tú no tienes que decir que soy mamá y papá para tener más valor al hecho de esforzarte de criar a tus hijos sola. Entonces eso es bien importante porque en temas de familia hay que dejarlo claro. Ninguna de las dos figuras es sustituible.
Si no Así está, es. no está y se va a notar la ausencia y va a tener un impacto en nuestra vida. Disculpa que te haya interrumpido, pero quería Sí, no, acotar no. eso porque es muy valioso. Sí, así es. Bueno, ciertamente pues yo crecí en ese entorno, ¿verdad? Esta familia que me dieron todo el amor, pero siempre como con ese anhelo de esa familia que uno ve, ¿no? De mamá, papá, hijos, que digamos es el ideal, el diseño de Dios. Entonces en mi corazón de niña siempre era ese anhelo, siempre era ese, bueno, no resentimiento, sino más bien ese anhelo, y era tanto mi anhelo que preparando el testimonio me acordaba como yo en un momento, porque claro, mis padres se separan, mi mamá decide quedarse sola y mi papá rehace su vida con una nueva esposa, se vuelve a casar por el civil, porque con mi mamá estuvo casado por civil y por la iglesia, y tiene dos hijas, unas gemelas. Entonces yo me entero, ya cuando ellas ya están más grandecitas, las conozco, cuando muere mi abuelo paterno las conozco, y eso para mí, en mi corazón de niña todavía, porque yo estaba, creo que tenía 13 años, 14 años, y yo decía, Dios mío, si tengo las hermanas, porque mi mamá la tenía loca, siempre le decía, yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito. Y bueno, cuando me entero que tengo estas dos hermanas, pues era como ese deseo de compartir con ellas, de estar con ellas, pero no se dio. Mi papá nunca, digamos que propició ese encuentro, esa cercanía. Y yo estando ya más adulta, gracias a las redes sociales, y por eso en estos días escuchaba una chica, una youtuber católica que hablaba, ¿no? de los pros y los contras, y decía algo que es verdad, nos ha ayudado también en situaciones, por lo menos como en mi caso, yo en el Facebook busqué a mis hermanas, porque conocía sus nombres y las comencé a buscar y las conseguí. Yo tendría como veintitantos años. Y claro, un gozo muy grande porque además cuando las consigo, ellas me responden con aquel amor. Sí, estamos aquí, vivíamos súper cerca, o sea, ellas tenían muy poquito tiempo de haberse mudado a Caracas, Venezuela. Anteriormente vivían en Cagua. Entonces, claro, empezamos allí a tener como que un encuentro un poquito más cercano, pero todavía no nos conocíamos. Nos llegamos a conocer cuando mi madre muere. Fíjense como son las cosas de la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo comienzo en ese, como les digo, ese acompañamiento junto a mi mamá, esa compenetración. Y de verdad que yo hoy en día, viéndolo a los ojos de Dios, puedo darme cuenta cómo mi mamá y yo nos endiosamos. Porque, valga la redundancia, mi mamá se llamaba Diosa, mi mamá este año cumple justamente 15 años de fallecida, y mi mamá, cuando alguien se enfermaba, mi mamá siempre sabía qué remedio darle. Cuando alguien tenía un problema legal, mi mamá sabía qué solución darle. Cuando alguien tenía que llorar, mi mamá siempre tenía una respuesta. Entonces yo admiraba tanto a mi mamá, y yo creo que las personas que tuvieron la dicha de conocerlas saben de lo que estoy hablando. Mi mamá era una mujer que era muy culta. Yo cuando era niña yo creía que mi mamá era médico, porque mi mamá siempre sabía de remedios, de medicina, de esas cosas, y era porque siempre, aunque fue economista, su sueño frustrado fue de haber sido médico. Entonces mi mamá era como esa figura, ¿no? Dentro del hogar, inclusive de nosotros, de mis abuelos, de mi tía y de toda la familia. Mi mamá era una mujer de muchas amistades también, pero amistades consolidadas. De hecho, yo hoy en día tengo una amiga que es amiga de mi mamá, entonces yo le digo, tú no eres una amiga de herencia, tú eres mi amiga heredada. Mi amiga Qué Marisol, lindo. que va a escuchar este programa, y bueno, de aquí la comprometo porque ella es la coordinadora del Grupo Padre Pío Caracas. Mi mamá Ah, no qué tenía, lindo. no tenía amigas así, mi mamá tenía unas amigazas. Eh, entonces, bueno, yo crecí así, ¿no? Admirando esa figura materna, y cuando mi mamá siempre me decía, no, tú eres mi gran anhelo, mi proyecto de vida, por eso yo digo, o sea, nosotras las dos éramos como que ella conmigo y yo con ella, era una relación muy bonita, pero ciertamente yo como hoy en día madre me doy cuenta de que había muchos estándares que ella y muchas metas, ¿no? Que ella me las ponía ahí por ese orgullo, ¿no? De decir, yo quiero que mi hija sea esto. Y una de esas, por supuesto, es que yo estudiara, que yo tuviera una profesión. Y bueno, tuvimos un discernimiento allí de profesiones, y yo estudio derecho. Yo termino graduándome como abogada, y ese era como digamos, el mayor logro de mi mamá en ese momento. Yo tenía
para ese entonces, cuando entró a la universidad, tenía 18 años y mi mamá era como que, o sea, era su meta, era su logro verme graduada, verme allí con mi título. Y resulta que un mes antes de que se cumpla ese sueño, ya yo terminando la carrera, un mes antes mi mamá se enferma, una enfermedad que dura 11 días, que acaba con su vida Wow. así, que no nos dio tiempo ni de entenderla. De hecho, hubo muchos estudios que me los entregaron post-mortem, que yo, recuerdo uno que hubo un sobre que ni lo abrí, o sea, yo lo rompí, yo dije, ya no quiero saber nada porque no hubo oportunidad ni siquiera en ese entonces de que la viera, el especialista, ¿sabes? Fue todo muy rápido. Y hoy en día entiendo cómo fue también parte del plan de Dios, porque ese apego que nosotras teníamos en esos 11 días, el Señor lo fue así radicalmente, no cortando, sino madurando de a poco, ¿no? Me fue entregando a mí como llevándome a esa realidad que era el que me iba sobre todo, a recibir ese gran logro de ella, lo iba a recibir sin ella. Entonces, yo, claro, cuando mi mamá muere, a los 11 días de esta enfermedad, mi mamá tuvo leucemia, pero una leucemia muy agresiva, o sea, fue una enfermedad exageradamente rápida, sobre todo porque se le complicó con una neumonía. Entonces, bueno, fueron esos días, pude experimentar la presencia de Dios, aunque no lo entendía, no lo veía, no lo quería, pero inclusive, siempre lo cuento como de manera jocosa, en uno de esos días que mi mamá está en el hospital, me llama una amiga, una de esas grandes amigas de ella, de fe, sobre todo, del santuario, y me dice, le contesto yo y me dice, te tengo una buena noticia, adivina quién, voy para el hospital, adivina quién llevo. Yo le digo, ajá, cuéntame. Al padre Wilman Fernández. Y yo, como que sí, ¿saben? Ni idea. Yo, ok, vale, está bien, perfecto. No sabía ni quién era, y bueno, quienes tuvieron la oportunidad de compartir con el padre Wilman, pues un sacerdote que de verdad para mí fue clave en nuestro proceso de conversión. Cuando yo veo que salgo al pasillo del hospital, veo que viene así el padre, y yo veía como que mucha gente estaba detrás de él, como que todo el mundo, mira, viene un sacerdote, y él llegó así a la habitación de mi mamá a hablar con ella, a confesarla, a darle la unción de los enfermos, y le entregó una oración que le dice, esta oración la vas a hacer todos los días. Mi mamá antes de la enfermedad, muchísimo antes, por lo menos un año antes, tomó la costumbre antes de dormir, y todas las mañanas religiosamente mi mamá rezaba el Salmo 23. Eso era, yo me lo aprendí, yo estudiaba siempre en un colegio católico, y siempre digo que una de las decisiones más acertadas de mi mamá fue haberme inscrito en el colegio teresiano, un colegio católico en Caracas, Venezuela, inspirado, y su patrona es Santa Teresa de Jesús. Y allí, pues, las grandes experiencias que tuve, que luego con la madurez de la fe es que las he comprendido, ¿no? Ha sido un proceso bonito. Pero en ese momento, mi mamá era el Salmo 23, no, el Señor es mi pastor, nada me falta. Yo me aprendo el Salmo 23 de escuchar a mi mamá rezarlo todas las mañanas y todas las noches religiosamente en voz alta. Y cuando mi mamá ya a los últimos días de su enfermedad pierde la voz, pero me decía que se lo recitara, ¿no? Que se lo recitara al oído. Entonces, inclusive, el momento del fallecimiento, mi mamá dime el Salmo 23, o sea, mi mamá era como esa certeza de que la palabra de Dios iba a encontrar esa fortaleza, inclusive en la enfermedad y en la muerte, ¿no? Eso fue una experiencia para mí demasiado valiosa, aunque en el momento les digo, yo no entendía ni papa, o sea, yo le rezaba el Salmo 23 sin saber realmente qué es lo que decía. Mi madre recibe esta oración, que hoy en día entiendo que es la oración de abandono, que dice, Padre, ahorita no la tengo por ahí en la mano, pero bueno, dice como, Padre, en tus manos me entrego, acepto tu voluntad, haz de mí lo que quieras. Entonces, cuando yo le digo, mami, esta es la oración que te dejó el Padre, vamos a leerla, y comienzo a escuchar todo eso, yo le digo, no, ya, listo, ya terminó la oración, porque claro, todo lo que decía era resignarse a la voluntad de Dios, entregarse a la voluntad de Dios, que ya como que en el fondo del corazón sabíamos cuál era,
pero no queríamos, por lo menos yo como hija no quería aceptarla, ¿no? Yo decía, ¿qué ¿Y es esa? será la oración de abandono de Carlos Foucault? Sí. Que, sí, ¿verdad? Tan bonita, Ella, es muy hermosa, es muy hermosa. Muy hermosa, preciosa. dice, Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Qué linda, qué linda. Así que aquí la Así es. dejamos para las personas pues que sientan también el deseo de buscar la oración de abandono de Carlos de Foucault. Así es. Bueno, esa oración, la primera vez que yo se la comienzo a recitar a mi mamá para que ella la repita, yo no la terminé. O sea, yo no tuve el valor de terminarla porque todo lo que decía era justamente lo que yo no quería, que se hiciera la voluntad de Dios. Yo decía, no, o sea, yo no sé cuál es tu voluntad, pero la mía es mejor, ¿no? Me aferraba a que yo necesitaba que mi mamá, recuerdo que es que en esos 11 días, mira, yo digo que fue mucho el proceso de aceptación a la voluntad de Dios que el Señor permitió, que inclusive mi mamá aún en esos 11 días yo no me separé de su lado, sino un solo momento que tuve que ir a la oficina a hacer algo así puntual y en ese solo momento recuerdo que la dejé con otra persona y la persona en un descuido, porque mi mamá estaba conectada a oxígeno, en un descuido se le quitó la máscara de oxígeno y mi mamá perdió el conocimiento, ¿no? Cuando yo llego otra vez al hospital, habían pasado como unas pocas horas y consigo otra vez las enfermeras, los médicos encima de mi mamá y claro, yo ahí entendí que yo no me podía ir, yo decía, no, yo no me voy a ir, pero sin embargo, mi mamá cuando recobra la conciencia, que yo le digo, mami, pero ¿qué pasó? Y no sé qué, ella me dice, hija, yo no sé qué pasó, pero yo le digo una cosa, si esto es la muerte, me quiero morir ya, ¿En yo quiero morir. serio? Ella me dijo, experimenté una paz, una tranquilidad, un gozo, una cuestión demasiado hermosa. Y claro, cuando ella me dice eso, yo por dentro me dio tanto susto, yo le dije, mami, prométeme que tú no vas a volver a sentir eso, por favor, que tú no te vas a ir. Es que mira, me faltaba un mes para graduarme, o sea, yo decía, señor, o sea, este sueño es más de ella que mío. De hecho, cuando la hematóloga le da a mi mamá los resultados y mi mamá se entera de su enfermedad, recuerdo que ella lo primero que le dice es, yo soy de números, yo soy economista, a mí no me digas de términos médicos, a mí dime porcentaje de supervivencia y cuánto tiempo me queda. Mi hija se gradúa en un mes, así con esa entereza, yo nunca se me olvida. Mi hija se gradúa en un mes, yo quiero saber si voy a estar o no. Y la doctora le dijo, vamos a hacer todo lo posible, porque la verdad es que el pronóstico no era nada favorable. Y de hecho mi mamá muere a los 11 días y no alcanza a estar en mi graduación. Entonces, claro, para mí eso fue un golpe muy duro, muy fuerte, muy difícil. De hecho, yo no iba a mi acto de grado hasta el último minuto, que vino una de esas amigas, justamente la amiga que nos lleva a la comunidad, y me dice, mira, ya te quería ver allí, levántate, aquí está tu vestido, o sea, vete porque ella está contigo, ¿no? Ella va a estar contigo. Eso fue el día de la misa, el día antes de la firma del acta. Ya pasa todo este proceso, ¿no? De muerte. Mi mamá no tenía todavía el mes de haber fallecido, cuando ya yo, es como que, bueno, tengo que seguir, ¿no? Aquí no hay de otra, aquí tengo que avanzar con ese dolor, o sea, con esa depresión, con todo ese proceso súper fuerte del duelo, ¿no? Para mí, sorpresa es que, sabes que en las misas de graduación siempre hay o sea, nos entregan qué es lo que hacer, las lecturas, ya todos estábamos con el folleto, las canciones, todo lo que se iba a hacer. Y en el momento de la lectura, el del salmo, la chica que va a leer se le mueve la hoja de la Biblia y lee el Salmo 23. Y cuando ella comienza a decir, el Señor es mi pastor, nada me falta, se da cuenta de que es el Salmo y empieza como, y alguien le dice que nada, que siga, que continúe con ese. Y ella lee el Salmo y yo, o sea, yo estaba así, yo decía, no lo puedo creer. O sea, yo no sé cómo yo me mantuve. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto fue casualidad? No, definitivamente, amigos, fue diosidencia, habrá sido el ángel de la guarda,
todo movido por el Espíritu Santo para que tú escucharas en ese momento el Salmo 23. Así es. ¿Y qué me dice el Salmo 23? O sea, es el Señor mi pastor, ¿no? Ya después de un proceso más de maduración en la fe es que entiendo que ese dolor, porque yo obviamente un resentimiento muy profundo hacia la figura de Dios, porque yo decía, o sea, qué injusticia tan grande, por lo menos en mi caso, yo quise que mi papá estuviera en mi acto de grado, pero la verdad es que mi papá nunca estuvo en ningún momento de mi vida, así, ni tuve ese apoyo. Entonces, claro, era como para mí decir, bueno, tengo aquí a mi papá, bendito sea Dios, y mis hermanas, que tanto anhelé también me acompañaron en ese momento, junto con mis abuelos paternos y mi tía, que era mi núcleo de familia. Pero en el fondo de mi corazón era como una pequeña molestia, porque yo decía, o sea, quien tendría que estar aquí no está. Y no está porque tú mismo no se lo has permitido estar. Entonces era como una rabia que yo agarré en contra de Dios, ¿no? Tan fuerte y tan profunda. Pero yo digo que las madres tenemos algo de Dios. A veces yo digo, wow, cuando digo algo o pienso, digo, tengo que tener mucha claridad en lo que voy a decir, porque hay cosas que mi mamá me decía, por lo menos en mi caso, y sé que muchos de los que somos hijos sabemos que es así. Cuando mi mamá me decía algo, eso se me quedaba como ahí grabado, ¿no? Era como que, aunque yo no le prestara atención, eso quedaba allí. Y recuerdo que en mi momento de adolescencia, mi mamá, en un día me dice, mira, yo te entregué a ti la fe. Tú creciste en un hogar católico y tú fuiste bautizada, recibiste tu comunión, tu confirmación, pero hija, va a haber un momento en el que tú vas a decidir cuál va a ser tu fe, ¿no? En qué vas a creer. Y yo no voy a estar, claro, ya en el momento no me lo decía de saber que no iba a estar físicamente, sino de que yo no voy a estar como figura de decirte por aquí o por allá, sino que Claro. tú vas a tener ese momento. Y entonces yo, ay mamá, o sea, yo, qué sé yo, tendría 15, 16 años, yo pensando en cualquier otra cosa, menos en cosas de eso, ¿no? Bueno, ese día va a llegar. Yo lo único que te voy a pedir es que me hagas un favor como madre, prométemelo, que tú antes de salirte de la iglesia católica, tú vas a estudiar tu fe. Tú vas a entender cuál es el proyecto de la iglesia, tú vas a entender cuál es la misión de la iglesia. Hermoso. Y si tú después que tú leíste, que tú interpretaste, que tú discerniste, tu criterio te dice que eso no es contigo, bueno, con toda libertad, sin mirar atrás, siga su camino. Pero por favor, primero hazlo. Entonces, claro, yo en el momento recuerdo que yo, ay, mi mamá si habla loquera, Dios mío, qué fastidio. y llegó ese momento, ¿no? Llegó ese momento porque cuando mi mamá muere, su último, digamos, su deseo, ya en ese momento que ya sabemos que está cercana a la fecha, y todo esto allá en el hospital, ella me dice, hija, mira, yo te voy a pedir algo. Yo quiero que me cremen y que mis cenizas las lleves al santuario del Divino Niño. Y yo, mamá, Ajá, ¿dónde es eso? por ahí va llegando. ¿Cómo llegaste a la comunidad? Ajá. Yo voy llegando a la comunidad, yo le digo, mami, ¿dónde es eso? Bueno, habla con Rosita, que era la amiga de ella, samaritana. Habla con Rosita que ella te va a llevar. Lleva mis cenizas allá. Claro, yo en el momento le decía, ay, mamá, ¿qué cenizas nada? Si tú te vas a curar, tú te vas a sanar, tú te vas... No sé qué, bueno, hija, por favor. Y otra cosa, no importa si tú no me puedes comprar flores, no importa si tú no puedes, pero es mi misa. Dice, cada vez que tú te acuerdes, ay, mi mamá un día como hoy suspiró, hágame una misa. Siempre, o sea, era esa certeza de que, mira, es allí, o sea, ella dejó sus indicaciones claras, ¿no? Entonces, claro, cuando mi mamá muere y tal, yo digo, bueno, nada, tengo que cumplir su voluntad, tengo que mandarle esa misa y llevarla para el bendito santuario ese. Vamos a ver dónde es que es el santuario. Entonces, vamos y entregamos, y en ese momento, las cenizas, para los que no saben, el santuario del Divino Niño, hay columbarios, hay nichos, o sea, espacios, más que nichos, espacios donde el padre Vicente coloca las cenizas de los difuntos que así sus familiares o ellos lo han pedido, y pues allí, qué mejor lugar que en ese espacio donde van a recibir misa. Pero anteriormente... Sí, que hoy en día, exacto, hoy en día lo ampliaron, pues. Hoy lo han en día ampliado, estamos... porque es muchísima la cantidad de personas que para la gloria de Dios pues reposan santamente sus cuerpos mortales, sus cenizas en este lugar, ¿no?
Y en el 2010, que es el año que muere mi mamá, todavía no existía tanto espacio y en la capilla del Santísimo, donde está la capillita de Santísimo Sacramento, habían unas puertitas a los lados, que de hecho allí fue depositada las cenizas de mi mamá dentro de la misma capilla del Santísimo y años más tarde también las cenizas de mi hijo, que ese será otro testimonio más adelante. Pero ahorita es cómo llegué allí a los samaritanos, a la comunidad. Entonces, bueno, yo llevo sus cenizas y nosotros comenzamos a asistir a la misa de ahí del santuario todos los sábados por la noche, todos los sábados. Y yo le decía a Diane cuando estaba ahí como recordando eso, que era tanta digamos, mi ignorancia, también mi rebeldía, que yo decía, bueno, yo voy a la casa de Dios, pero yo no voy a hablar con él, porque yo estoy brava con él, yo no voy a hablar con él. Yo voy a visitar a mi mamá. Yo voy a visitar a mi mamá, pero yo me sentaba ahí. Sí, pero te quería preguntar, o sea, tu mamá te manifiesta todo esto y se ve que definitivamente era una mujer católica, que era una mujer que vivía su fe, que era una mujer que creía en Dios y era lo que te estaba transmitiendo. ¿Siempre fue así ella, radicalmente católica, o hubo un momento, pues probablemente el tema de la enfermedad la hizo como que aterrizar más al catolicismo? Como brevemente, porque sé que el tiempo ahí se nos va, pero brevemente ella siempre... No, para nada. De hecho, por eso decía... De hecho, por eso decía que yo creo que una de las mejores decisiones que tomó mi mamá fue inscribirme en este colegio, porque yo vivía una incoherencia, es la verdad, viví una incoherencia entre lo que me decían las monjitas y lo que se vivía en mi casa, porque mi mamá, aunque era una mujer de así, de mucho temple, de muchas cosas buenas, lastimosamente vivía también en una búsqueda, ¿verdad? En una búsqueda de ese Dios. Y así como San Agustín, pues pasó por muchas experiencias que nos dejaron malas situaciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con astrología, con metafísica, con la nueva era, inclusive con temas de espiritismo. Entonces, todo ese abanico de cosas, de religión, de pseudo religiones y de creencias, estaban también dentro de mí, ¿no? Porque no voy a decir que es que mi hogar era 100% católico. Sí, se creía en Dios, pero había una tergiversación brutal de todo lo que era la fe. Entonces, claro, sí, cuando yo me acuerdo... Ajá, eso que es muy conocido como sincretismo religioso, ¿no? O sea, creo un poquito aquí, de allá, de allá, de allá, y quiero decir que es algo muy, muy típico, y es la verdad, Venezuela es un país donde el catolicismo siempre ha sido, la mayor población ha sido católica, pero la verdad que muchos de ese grupo de católicos hemos pasado por el sincretismo religioso, ¿ok? Donde creo en Dios, en la Virgen, voy a la misa, pero bueno, voy a donde el curandero, pero voy para allá, voy a leerme las cartas. Entonces esa fe, que no es una fe sólida. Por eso yo digo, mira qué inspiración de Dios tan grande, de igual manera, Cris, lo que tu mamá tenía, porque a pesar de toda esta situación, ella te recomendó, uno, antes de irte a tu iglesia, estudia la fe. O sea, miren cómo Dios utiliza a las mamás. Me explico, fue un instrumento de Dios para dejarte cosas claves en tu interior. Bueno, no te interrumpo porque ahí, pero quería hacer esa acotación porque es interesante también. Sí, no, y de hecho, cuando yo me caso, mi esposo también, no chocamos, los que han visto el testimonio de mi esposo Agustín, si no, bueno, lo pueden ver después de no chocan mis creencias con las suyas, porque a pesar de que yo sé que, bueno, que hay un Dios, que conozco de la iglesia, conozco de lo que es la vida de los santos a través del colegio en el que estuve, un colegio teresiano, un colegio con el carisma de Santa Teresa y de San Enrique de Osó, y tengo eso en mi interior, pero también en mi casa pues realmente veo esta realidad, y cuando me caso, cuando conozco a mi esposo practicaba todo esto del tema de brujería, de esoterismo, de santería y de todo esto. Entonces, claro, esto no choca tanto conmigo porque digo, bueno, en el fondo, él también está buscando a Dios. Estamos, digamos, en el mismo camino, que es una de las grandes mentiras de estas creencias que te dicen, es el mismo Dios. No, tranquilo, es que mira, y de hecho eso, el sincretismo, pues te colocan las figuras de ellos junto a las figuras de los santos y de todo nuestras representaciones de los santos y de las divinidades, pues la Santísima Virgen María, junto con las divinidades de ellos. Entonces ahí hay como un arroz con mango. Entonces, ¿a qué voy? Yo iba
a las misas y es allí donde inclusive nosotros estamos hoy en día lo veo así, pues en un pecado gravísimo, un pecado mortal, porque es producto de todo esto, ¿no? Estábamos en el camino, pero con un pie en donde no era el camino. Porque nosotros asistíamos todos los sábados, yo a los 2 meses de la muerte de mi mamá, quedo embarazada de mi primer hijo, y obviamente fue súper difícil para mí ese proceso porque yo estaba en un duelo muy profundo, o sea, para mí se me había muerto mi Dios, que era mi mamá, o sea, era como que yo vivía porque tenía que vivir, yo me levantaba porque me tenía que levantar, y cuando me entero que estoy gestando un nuevo ser, y mi sueño siempre fue, de hecho mi papá, recuerdo que me decía Susanita, la de Mafalda, porque mi sueño, yo siempre de niña decía, cuando yo tenga mis hijos, cuando yo me case, cuando mi hija tal cosa, yo le voy a poner este nombre. Entonces, claro, ese era un anhelo muy grande que yo tenía, pero era el momento tan difícil que estaba experimentando. Y recuerdo que yo tuve que asistir a una psicóloga porque yo comienzo a tener deseos de suicidio, ¿no? Yo decía, porque yo estaba tan triste, tan muerta interiormente y espiritualmente muerta por dentro, que yo decía, yo no voy a tener la fuerza y la fortaleza para asumir esta maternidad, ¿no? Y entonces, claro, eran momentos en los que yo me sentía muy bien cuando iba al médico, cuando veía los ecos, cuando veía todo eso, estábamos muy felices, pero a la vez me sentía inclusive hasta culpable por sentirme bien, porque yo decía, o sea, mi mamá se acaba de morir, yo tengo que estar triste, tirada en una cama, o sea, llorando. Entonces, fueron momentos, unos meses bastante difíciles a nivel psicológico, a nivel emocional, pero una de las cosas que hoy en día puedo ver atrás y digo, wow, Señor, tú estuviste allí porque nosotros no perdimos la constancia de asistir a las misas los sábados en el santuario. Yo no iba con la intención de ir a misa, yo iba a ver a mi mamá y a llevarle a mi hijo en mi vientre, a mi mamá y decirle y llorarle, y yo me sentaba ahí en el Santísimo y en mi mente humana, racional, a decir, aquí está mi mamá, aquí está lo que quedó de ella, que yo me desahogo, pero allí estaba el Señor, Y él estaba está ante la todos tus presencia, lamentos, toda tu situación. él estaba allí. Y bueno, pasan los meses, nace nuestro hijo Xavier, y bueno, la casa se llena de gozo. Yo siempre le digo a él, mira, o sea, en la casa se respiraba la tristeza, en nuestro hogar era como que era muy triste lo que experimentábamos mis abuelos que habían perdido a su hija, mi tía que había perdido a su única hermana, y yo que había perdido el pilar de mi vida. Cuando llega Xavier al hogar y con el llanto, yo decía, yo escuchaba el llanto y era una alegría tan grande, ¿no? Porque yo decía, es la vida, es el recordar, ¿no? Esa promesa del Señor. Qué hermoso, Entonces, Cris, qué hermoso. Qué hermoso, mamás, la vida, la vida. Y sabes qué, Cris, que a veces yo me he dado cuenta que en muchas familias donde fallece un familiar al tiempo nace un bebé. Eso también lo he visto y yo creo que es una manera de Dios también que permite eso para recordar la vida, para recordar la alegría de la vida y la alegría de vivir. Así que qué lindo que te emociones, que salgan esas lágrimas, porque definitivamente Dios sabe cómo consolarnos también y cómo esa tristeza que se respiraba, Él la cambia, Él la así cambia. es. Sin embargo, a pesar de eso, pues nosotros seguíamos allí como en el camino, pero no en el camino, porque nosotros íbamos a misa y mi esposo, que seguía practicando, tenía sus prácticas todavía del ocultismo, llegaba como un desespero a su altar, a su altar de oración, a estar allí. Y yo no lo veía mal, ¿no? Hasta que poco a poco el Señor en cada misa, cuando se proclama la palabra, era tajante, ¿no? Y decía esto, y yo decía, oye, esto es con nosotros, esto es con nosotros. Nosotros no teníamos tampoco el sacramento del matrimonio. eh, y llega la crisis, llegamos a una crisis matrimonial porque digamos que yo traslado todo ese endiosamiento que tuve hacia mi mamá, hacia mi esposo, ¿no? Era como que, bueno, ya no está ella, pero está él. Entonces Ya yo no tengo comienzo a... quien admirar, ya no tengo quien admirar, entonces ahora admiro a mi esposo, ahora él es ay, me quedé pegada, ajá. Ahora él es lo más importante, él es la referencia. Eso, yo estaba buscando a Dios, o sea, era como que, bueno, ¿dónde estás, no? Entonces, yo endioso a Agustín
Y Agustín ciertamente en su parte humana, pues obviamente como todo el mundo, pues tiene muchas cosas buenas, hermosas, maravillosas, pero estaba en el camino que no conducía a Dios. Y eso fracturó nuestro matrimonio. Nosotros a los pocos meses de nuestro hijo, pues caemos en una crisis muy fuerte matrimonial al punto del divorcio. Y recuerdo que yo empecé a decir, bueno, Señor, o sea, si tú de verdad existes y estás aquí, cada vez que iba a misa, yo decía, haz algo, haz algo porque mira, chamo, de verdad, esto aquí, ese hogar que yo tenía en mi corazón, mi niña interior ahí era como contrariada, porque yo decía, yo quiero construir esto, ¿sabes? Ese papá que yo no tuve, yo quiero dárselo a mi hijo, pero esto es más grande que yo, o sea, yo no puedo luchar contra esto. Hazlo tú, hazlo tú. Y allí, ¿no? En cada misa yo decía, bueno, si es verdad que tú estás ahí sí toda desafiante, hazlo tú, transfórmalo tú. Y resulta que en una de las misas de estos sábados en la noche dicen que hay, porque siempre decían, no, hay un retiro, no sé qué, eso, no le prestamos mucha atención. Pero en esta oportunidad dijeron, hay un taller, hay un retiro para esposos justamente, si tienes alguna crisis matrimonial, y los dos nos miramos así como que, eso es con nosotros, eso es para nosotros. Y nos anotamos de una vez. Nos anotamos y entonces, bueno, justamente venía, antes de ese retiro, venía el retiro básico de la comunidad que siempre se hace en enero. Se hizo hace poquito, creo que hace unas 2 semanitas. Sí. Y nos dicen alguien, yo no recuerdo exactamente, cuando nos fuimos a apuntar, nos dicen, miren, pero vengan al retiro básico, que es bueno que lo hagan, no sé qué. Nosotros, bueno, vamos a ir al retiro. Bueno, fuimos al retiro y impresionante, o sea, allí todo lo que sucedió. Ahí conocí a esta hermosa mujer. Ella tenía una enseñanza que nunca olvidaré, o sea, fue una cosa que el Señor habló a mi corazón de una forma tan clara a través de su enseñanza y de todas las que hubo durante ese fin de semana, que yo dije, mira, yo creo que sí es aquí, porque a la par, otra cosa que no había comentado rapidito acá, porque estamos ya con el tiempo, a la par, yo tengo una gran amiga que trabajábamos juntas, y ella justo en ese momento estaba ingresando a la iglesia evangélica, a una iglesia evangélica, entonces ella me hablaba tan bonito de todo lo que ella experimentaba en su iglesia. Ella también viene de una familia, católica, hija de una legionaria de María, muy querida. Hoy en día pues seguimos siendo grandes amigas, pero ella comienza a hablarme de ese Dios y yo comienzo a decir, bueno, yo creo que esto es conmigo. Ella llegaba justamente los domingos, iba a su iglesia y los lunes llegaba y me decía, mira, se habló de esto, Cris, y dijeron esto, y yo decía, eso es para mí, eso es conmigo, Dios me anda buscando. Entonces era como esa dualidad, ¿no? Yo decía, bueno, pero está la iglesia católica, pero lo que tú me dices es tan bonito, y llega justo como un rayo así, eso que había sembrado mi mamá en mi corazón hace más de 10 años. Hija, si usted el día que se quiera ir de la iglesia, váyase, pero primero experimentala, disfrútala, estudiala, si no es ahí, váyase. Entonces yo hice caso, fui obediente, cosa que no me caracteriza mucho, pero en ese momento fui obediente y dije, bueno, voy al retiro básico. Y el siguiente fin de semana fui a la iglesia de mi amiga. Y yo decía, Señor, bueno, aquí están estos 2 fines de semana, tú me dices, ¿para dónde cojo? ¿Dónde es la cosa? Y bueno, no, yo creo que no hace falta entrar en detalles porque el Señor cautivó mi corazón y me llenó a mí como persona de entender realmente qué era ese Salmo 23 que mi mamá rezaba todas las mañanas y todas las noches. Decía, el Señor es mi pastor, o sea, no era mi mamá mi pastor, no era mi papá, no es mi esposo, o sea, el Señor es mi pastor y a mí nada me falta. Y aunque yo pueda decir, bueno, mira, cosas materiales, sí, puedo hacer una lista enorme de cosas que quiero, que necesito, que mis hijos necesitan, pero esa certeza en el corazón de que el Señor es mi pastor y a mí nada me falta, no me la quita nadie. Y es tan así que yo en estos días yo decía, oye, yo quiero darles cosas a mis hijos, o sea, dejarles, ¿no? Cosas materiales, digamos, o sea, yo quisiera trabajar para que lográramos una casa, para que lográramos muchas cosas y muchas ambiciones que uno en lo humano quiere. Pero luego yo recuerdo esto y yo digo, es que mis padres pasaron por este mundo y
las grandes riquezas que me dejaron no me las va a quitar nadie, porque fueron justamente sembradas en mi corazón, que es la palabra de Dios, que es la experiencia viva, porque bueno, se me va a quedar corto el tiempo y no me va a alcanzar, pero luego el testimonio con mi papá también es una belleza. Tengo 2 hermanas, para la gloria de Dios, ya no soy hija única, y además de esas 2 hermanas consanguíneas que mi papá me regaló, tengo miles de hermanos samaritanos, incluso unos que sigo conociendo a través de estos viernes de testimonio, que podemos experimentar cómo es ese papá que nos ama, que no nos falta, que no nos abandona, y aunque pasemos por momentos difíciles, por duelos, por muertes familiares, por enfermedades, por tristezas, por divorcios, porque para la gloria de Dios, pues nosotros no llegamos al divorcio, pero mi esposo, recuerdo que en ese momento me decía, cuando yo comienzo a asistir también a esta iglesia evangélica, él me dice, si tú te haces evangélica, yo me hago santo, y no santo, y no iba a ser precisamente San Agustín, o sea, Y no era es santo santo, católico. no, era santo de la santería, ¿no? O sea, esa radicalidad, me decía, si tú te vas para allá, yo me voy yo. Entonces yo le decía, si tú te haces santo, yo me divorcio. Y él, bueno, pues nos divorciamos, o sea, eran muy, muy fuertes. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Bueno, vénganse que aquí caben los dos. Aquí caben los dos y en esta iglesia pues hemos conocido verdaderamente ese Dios que nos llena de hermanos, ese Dios que nos llena de esperanza, pero sobre todo ese Dios que entiende nuestros procesos, que no es un Dios Qué apurado, bonito. es un Dios que Ay, qué sabía. bonito. No es un Dios apurado. Lo voy a colocar porque es bien bonito. No es un Dios apurado. Bueno, aunque Dios tiene apuro de nuestra conversión, sí, ¿no? De nuestro arrepentimiento, por supuesto, pero que ese Dios, que cuando Cris dice que no es un Dios apurado, es que Él sabe ir caminando con nosotras, ¿no? Ir caminando con nosotros, acompañándonos, guiándonos para que efectivamente pues, podamos ser radicales, ¿no? Podamos ser radicales y podamos poco a poco salir adelante, pero con una fe sólida, ¿no? Así es. Y bueno, esa es mi llegada al santuario del Divino Niño, allí quedé. Allí queda, yo siempre, antes de venirme, los que no saben, pues yo estoy en Tenerife hace un año, en España, y uno de los dolores más grandes, yo decía, yo me despido de mi casa física, del hogar donde viví por última vez, del lugar donde nací, donde me crié, de mis familiares, pero, o sea, despedirme del santuario porque además, como lo digo, pues allí en esa capilla del Santísimo están las cenizas de mi mamá, están las cenizas de mi hijo, Jean-Pierre, están las cenizas de mi papá, están las cenizas de mi abuela, entonces es como que ese reencontrarme también y esa certeza de que ellos, si ellos reposan allí digamos, sus restos mortales, pero que ellos también están en esa presencia o en esa búsqueda, ¿verdad? Para los que sabemos los estados del alma una vez partimos, bien sea en el purgatorio o estén ya en la presencia del Señor, también están allí y son esa esperanza de la que nos habla San Pablo, que nos dice, tenemos una multitud de testigos que están allí como que, mira, tú sí puedes, dale que tú sí puedes. Y yo tengo la certeza en mi corazón de que no solamente ellos, sino todos esos que nos han antecedido, que nos han precedido en la fe, Santa Teresa de Jesús, y tantos santos y santas que nos han precedido y que nos han dicho, han encendido esa luz de la fe, esa lucecita en los momentos de oscuridad. Yo recuerdo que uno de los consejos que me daba la psicóloga cuando estaba embarazada era que, porque yo decía, yo lloro y me siento mal por llorar, y entonces después estoy alegre y lloro porque estaba alegre, entonces era como una loquera. Ella me decía que entrara al baño y abriera el grifo. En ese entonces se podía hacer en Venezuela, hoy en día no tanto, abriera el grifo y llorara. O sea, llorara y llorara y llorara y llorara. Y una vez que, o sea, sacara todo, y una vez que yo saliera de la ducha, que cerrara el grifo, allí era como que, bueno, ya déjale de llorar, ya pasó ese momento. Pero la verdad es que sí, eso era una terapia que me pudo haber ayudado un poco, pero la verdad es que solamente bajo esa tutela del Señor, y por eso estoy tan agradecida con la comunidad, y por eso aún estando aquí sigo siendo una samaritana por el mundo, porque es esa riqueza de la iglesia. Y al llegar aquí también, o sea, yo llego y al llegar aquí a Tenerife consigo
esta hermosa iglesia de la Candelaria, es la riqueza de pertenecer a una iglesia que es universal, una iglesia que no tiene fronteras, una iglesia que lleva verdaderamente a Cristo donde quiera que tú estés. No tenemos que buscar en otro lugar. Si hay un consejo que yo también como hermana en la fe de todos los que estamos en esta búsqueda, les puedo dar es que no busquemos afuera lo que tenemos dentro, como le pasó a San Agustín. Tarde te amé. ¿Por qué? Porque San Agustín buscaba esa riqueza, buscaba ese Dios amor en infinidad de cosas, cuando realmente estaba dentro de él. Y cuando consiguió verdaderamente el camino, él sintió que era tarde, pero como yo lo he experimentado en mi vida, o sea, yo digo que este es el momento en el que Dios me ha dado la madurez, la entereza, la responsabilidad también de asumir mi maternidad también y de llevar a mis hijos y de también decirles en su momento, porque ya el de 13 me dice, ah, mamá, ¿y cómo tú sabes que en verdad Jesús está ahí, no? Entonces me toca a mí volver a estudiar, volver a mostrarle, porque hoy en día el mundo a ellos es increíble, pero yo digo, lo que yo construí durante tantos años, en el mundo en un momentito así, me lo quiere quitar, ¿no? Le quiere decir a él que no existe Dios, y entonces a veces viene con unas teorías ahí del colegio, del instituto, y llega y me dice, mamá, tú sabes que el profesor me dijo tal cosa y no sé qué, porque Dios no existe por esto y lo otro. Entonces es una lucha, ¿no? Es una batalla, a veces me desespero, pero estamos... Ya, qué bonito, queridos amigos. Gracias, Cristal, por compartirnos esto. No estoy cerrando todavía, por si acaso, aunque ya queda poco, pero qué lindo, qué interesante, queridos hermanos. Miren, primero que nada, rescato varias cosas. Efectivamente, nuestras raíces católicas yo creo que siempre germinan, ¿no? Siempre germinan. Y hay que orar porque germinen. Hay que orar porque germinen. Yo me acuerdo que en un colegio donde estuvieron mis hijos allá donde nosotros vivíamos en Caracas, Jesús Adolescente, bueno, que está en los Altos Mirandinos, la hermana Mariela, que era la directora del colegio, es la directora del colegio, ella siempre nos daba, yo también trabajé en ese colegio, y todas las mañanas teníamos la gotita de la sabiduría, algo muy hermoso, donde yo ahí también, aparte de nuestra comunidad, comenzaba a valorar más leer un verso bíblico al día, ¿no? Entonces ella, todos los niños del colegio, tenían que escribir, era un verso corto, o sea, era un verso corto, a veces era la parte A del versículo, o sea, corto y listo, cada quien se lo llevaba y cada quien tenía que hacer un dibujo o comentar algo en su cuaderno, pero de manera personal, acerca de ese verso, ¿no? Entonces, efectivamente, ella me decía, una vez conversábamos, como que teníamos una tertulia entre las dos, de que, oye, que de verdad había muchos jóvenes que a veces no seguían cerca de la fe y todo, pero a su vez ella se respondía y decía, pero ahí está sembrada la palabra de Dios. Y las dos decíamos, ahí está la palabra de Dios y va a germinar y va a dar fruto, porque es una promesa bíblica, lo dice en Isaías, en este momento no lo tenía previsto, no recuerdo con claridad cuánto, que así, ¿a dónde? Que digo, que así como la lluvia baja y empapa la tierra, y no vuelve al cielo sin que la tierra dé el fruto que tiene que dar, así es la palabra de Dios. Desciende, ¿verdad? Y va a dar fruto, por supuesto. Tenemos todos que estar orando por los hijos, por las amistades, por los familiares, para que esa tierra sea fértil y pues provoque efectivamente dar ese fruto, es decir, donde va a caer la palabra de Dios, no sea entre piedras como la parábola, sino que efectivamente sea una tierra fértil, y esa tierra fértil hay que abonarla. ¿Cómo se abona la tierra fértil? Con oración. Pero ahí tenemos un testimonio de esta mamá que hoy en día está en el cielo rogando por sus hijas, por sus nietos, intercediendo, que Dios la tenga en su santa gloria. A Diosa, el apellido sería, Cris, Velasco. No te puedo olvidar. No me puedo olvidar porque es el mismo que el de mi esposo y el que yo llevo como casada, Diosa Velasco, pues que el Señor la tenga en su santa gloria. Pues el Señor fue un instrumento, más allá de que vivió un sincretismo, tuvo creencias esotéricas, todas, pero también estaba clara que la raíz estaba en la Iglesia Católica, es decir, que la fe estaba allí y tenía esa certeza, y esa certeza te la transmitió, y esa certeza dio el fruto de que tú hoy tengas abierto tu corazón para vivir tu fe católica. Entonces, qué bonito que efectivamente resumo, uno, eso, dos, resumo también algo que dijiste súper valioso, Cris,
que es algo que queremos tocar en nuestro Gym Espiritual Edición Familia también, la importancia de las figuras parentales. Por favor, queridas mamás, por favor, queridas mamás, queridos papás, nunca digamos que cumplimos los dos roles, porque no es así. No es así. Lo que puede hacer un papá no lo puede hacer una mamá en cuanto a su ser papá, en cuanto a la figura que tiene que transmitir a los hijos. Y qué bonito que tu mamá también te lo hizo saber, que eran ustedes dos para el mundo, porque su papá tenía su proceso de conversión aparte, pero que ella siempre te dejó claro que ella no ocupaba el rol de tu papá, ella era tu mamá. Y eso es otra cosa bien bonita. Así que aquí vemos que el testimonio de Cristal, estamos hablando de su mamá, porque miren la importancia de ese impacto bonito de su mamá, ¿no? Y eso es bien, bien importante agradecerle a Dios, a la Virgen y por supuesto a toda madre que tiene esto con claridad. Otra cosa importante, mira, Cristal, bueno, su mamá parte en estas circunstancias tan rápidas y dolorosas. Miren, hermanos, el duelo siempre va a ser doloroso, siempre va a ser triste, siempre va a ser porque es una pérdida y duele en el alma la pérdida, por supuesto, y es un proceso también para vivir y superar el duelo. Y que hoy en día nos pueda dar tristeza, wow, murió y se nos salen las lágrimas, pero también ya hay otra cosa en nuestro corazón, que es la esperanza, la certeza, la resurrección, ¿no? Así que qué bonito, Cristal. Cristal iba al santuario, para aquellos que nos están escuchando, así que llegaron, entre comillas, tarde, y yo sé que le van a echar para atrás y escucharlo todo, pero ella llega al santuario no a hablar con Dios, sino porque gracias a las amistades de la iglesia, que eso siempre uno, gracias a Dios, yo creo que Dios siempre nos pone una persona de iglesia por allí. Impresionante, ¿verdad? Siempre hay alguien que te va a hablar a la iglesia, siempre. Entonces, la mamá de Cristal tenía unas buenas amigas que eran católicas y una de ellas, hay que llevar la ceniza, la mamá quería reposar en el santuario y Cristal iba todos los sábados, era hablar con su mamá. Ella no escuchaba la palabra de Dios, no quería hablar con Dios, ella estaba ahí por su mamá, pero quien estaba escuchando todo era ese pastor, que es nuestro pastor siempre. Es un pastor que no muere, es un pastor que está, porque nuestros padres, nuestros parientes, nuestros familiares son humanos, igual que nosotros, y van a dejar de existir aquí en esta tierra y van a entrar a otro proceso donde esperamos pronto todos reunirnos. Pero ese rol va a cesar desde el punto de vista físico aquí. Pero Dios no cesa, Dios está siempre, Él es el pastor siempre. Entonces, qué bonito que Cristal, en este proceso, en nuestra comunidad, el Señor te trajo a través de esta situación de tu mamá, ¿verdad? A través de su partida, este proceso doloroso, pero para sanarte de raíz, para curarte de raíz, y no solamente a ti, sino a Agustín zarandearlo ahí, como que la santería, todo ese tipo de cosas locas. No, mijo. No, mijo. Y el Señor ha transformado la vida de ustedes, la vida de su familia, de Carola, que también ya una mujer, una tía ahí también muy atenta del Señor, muy servidora, sé que está ahí con los talleres de oración y vida, una abuela que ya también partió, pero una abuela que rezaba el rosario todos los días, una abuela unos abuelos, ¿verdad? Que mira toda la maravilla, mira toda la maravilla que trasciende que el Señor ha hecho en este núcleo familiar que Él te permitió tener. Y ahora lo que tú estás haciendo junto con tu esposo, este núcleo familiar, es una Samaritana por el Mundo, cofundadora de Samaritanos por el Mundo. Qué bonito. Bueno, yo intenté resumir aquí, chicos, sacando aquí pero lo más importante es que el Señor es mi pastor y nada me falta. Mamás, papás, tomen una cita bíblica, pueden seguir el ejemplo de la mamá de Cristal. Una cita bíblica, un salmo día y noche, y eso quedó en el corazón de esta hija. Y el Señor supo en qué momento usarlo. Entonces tenemos, mira, cuánta riqueza tenemos en este testimonio. Vayan tomando nota, tomen consejo, lo que pueden ir haciendo y todo sea para la mayor gloria y honra de Dios. Y hay mucho que seguir contando, Dios mío. Entonces, pero bueno. Que todavía hay más chisme. No, mentira, todo. Yo digo, lo bonito de uno volver la vista atrás es saber, ¿no? Cómo el Señor ha estado allí y uno ciego, uno encaprichado en su propio camino, sabiendo que
o no sabiendo que la voluntad de Dios, hoy en día puedo hacer la oración del padre de Carlos de Foucault, no sé cómo se pronuncia. Hoy en día la puedo hacer y decir, Señor, acepto tu voluntad, porque ya he pasado por tantas pruebas, por tantos procesos dolorosos, que al final sale a la luz. Al final, ayer aquí en la casa, atrás de la casa, salió un arcoíris y yo decía, es que estás ahí, es que entonces, o sea, ¿para qué me preocupo? Si ya yo sé al final, mira, vamos aquí al apocalipsis, ya tenemos el spoiler completo, al final triunfa Jesús, listo. Ya. Qué lindo, Cris, así es, qué bonito. Y bueno, como ojo para que estén atentos cuando más adelante sigamos, porque vamos a trabajar distintos temas donde nosotros también vamos a ir aportando de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y efectivamente, yo recuerdo algo, Cris, que voy a decir esto, pero es para mostrar la gloria de Dios. Tú me decías como que un momento en tu vida en la fe estaba muy marcada por las pérdidas, ¿no? Muy marcada por, bueno, parte de tu mamá, parte de tu abuela, parte de tu hijo, o sea, muy marcada por parte de papá también, muy marcada por las pérdidas en cuanto a la muerte, pero mira cómo Dios te ha mostrado, uno, la trascendencia del alma, que para qué estamos, ¿no? Esto te muestra también lo que tú decías al inicio, mira, la vida es así, porque lo dice el Eclesiastés, todo es vano, o sea, todo pasa, somos polvo, en un momento vamos a pasar. ¿Y cuál es la verdadera riqueza? La verdadera riqueza es acoger en nuestro corazón al Señor, es acoger al Señor en nuestro corazón al Señor, y ahí renace todo, ahí todo se llena de vida, ahí tú dices, muerte, ¿dónde estás? Eso que siempre entonamos en Pascua, ¿no? De resurrección, muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está la victoria de la muerte? O sea, no hay victoria tuya, muerte, porque Jesús está vivo, ha resucitado, y creemos en la resurrección de los muertos y creemos en la trascendencia de los estados del alma de nosotros, de nuestros parientes, de nuestros familiares, por quienes siempre oramos, porque solamente el Señor sabe si aún están en un estado de purgar o ya están en la iglesia triunfante. Entonces, por eso también nosotros siempre oramos por todos nuestros fieles difuntos y los recordamos. Nos puede llenar alegría, nos puede dar también tristeza. Es bueno, es sano que suceda, pero acompañado de la esperanza de la resurrección. Así que qué bonito, gracias, queridos amigos, todos los que nos ven, y tenemos algunas noticias para aquí súper potentes, contarles. No nos ha dado tiempo de hacer un resumen de Radicalmente Esposas, contarles que tuvimos el domingo pasado una experiencia muy hermosa. Creo que fueron a la final 15 o 17 esposas que estuvieron con nosotras. Muy hermosa la experiencia, potente, quedamos con un gozo, ¿verdad, Cris? Sí, maravilloso. Queremos repetir. Por ahí les pasamos una encuesta, porque hubo muchas que se anotaron, pero no pudieron por horario o por lo que fuera. Así que bueno, también déjanos en los comentarios. Si quieres ser una esposa radical, mira que ahí el Señor nos puso como recordatorio de esas promesas esponsales. Si quieres repetición, sí. Si quieres participar, déjalo en los comentarios. Así es, y vamos a tener el segundo, son 3 Radicalmente Esposas, pautados por lo menos para este año. No sé si surjan más, todo ahí sometido al Espíritu Santo, pero bueno, ya sabes, las que no lo hicieron y quieren porque no llegaron a tiempo, en fin, y quieren que lo hagamos, escríbanlo. Y las que están interesadas, pues como dice Cristal, déjenos en los comentarios. Pero también hablamos de 2 actividades muy importantes que se vienen en Samaritanos por el Mundo. Oh, qué lindo, me encanta. Me encanta, que es Mi corazón está sano con el amor de Dios Padre, Cris. Sí, bueno, el Señor, como lo dice Diane, yo a veces echando broma digo, bueno, yo creo que yo estoy así como Job, me ha quitado tanto, pero con la certeza de que lo que me da y lo que me dará será mayor. Tengo un gozo en el corazón muy grande y por eso queremos dar este retiro. Esto va a ser un retiro online también para todos los que estamos en este caminar de sanación interior. Tomando el Salmo 147.3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Tenemos heridas y queremos irles poniendo ahí parchitos, curitas, banditas, como le queramos llamar, pero el Señor quiere destapar esas heridas para verdaderamente colocarles ese parche de amor para sanarlas. Así que los invitamos, todos los que estén interesados, van a hacer 3 encuentros también. El primero, sanando el corazón con el amor de Dios Padre. El segundo, sanando el corazón con el amor de Dios Hijo.
Y el tercero, sanando el corazón con el amor de Dios Espíritu Santo, recordando que, como lo decíamos al principio, ningún familiar es sustituible y Dios es uno solo, pero el amor con el que se manifiesta a nosotros también es diferente. Entonces tenemos heridas que el Señor quiere trabajar sanando la figura de padre, el Señor como padre. Allí donde nuestros padres no llegaron, pues el Señor quiere llegar. También nuestra figura de hermano, sanando el corazón con el amor de Jesús como hermano, como esposo, esas heridas cotidianas que él también vivió, que él experimentó, y el Espíritu Santo, por supuesto, con el que vamos a cerrar, que todas aquellas heridas que están en nuestro corazón y que a veces ni siquiera sabemos que están. El Espíritu Santo las destapa porque viene a ser ese que nos llena de su paz y de su gozo y de todos sus dones y virtudes. Así es, va a ser el 16 de febrero, apúntate. Recuerda que nos puedes escribir a nuestras redes sociales. Recuerda que puedes, nuestro correo samaritana por el mundo 24 @gmail, lo vamos a dejar por allí. Y también nuestro contacto en Instagram. En Instagram nos puedes contactar directamente al WhatsApp, está vinculado, @samaritanos por el mundo. Así que desde allí también nos pueden conectar. Creo que es la más rápida que podemos atender. Así que escríbanse. Domingo 16 de febrero. Estamos cerquita ya, estamos a menos de un mes. Menos de un mes. Y también este lunes, lo prometido es deuda. Miren, me encanta. Nuestra vida ha estado marcada por los santos, por estos hermanos mayores en la fe. Entonces nosotras ya teníamos desde hace tiempo mucha necesidad de compartir la vida de los santos. Y sabemos que hay muchísimas, gracias a Dios y a la Virgen, hay varias comunidades católicas evangelizadoras que tienen disponible alguna reflexión de los santos, la historia y todo. Pero créanme que esto de un santo y un café tiene una estructura diferente, bien cercana, reflexiva, puntual también. Así que este lunes comenzamos edición Padre Pío en vivo, Dios mediante. Bueno, allí los horarios, recuerden que tienen que ajustarse a cada país. Mira, en Perú, en Tenerife, en España Península, en Argentina. No, estamos por el mundo. Por eso es importante que usted se suscriba, active las notificaciones, porque indistintamente del horario donde usted va a estar, ahí le va a sonar la campanita. ¡Tilín! Ajá, Samaritanos por el Mundo tiene algo. Sí, estamos emocionadas por esto, porque en verdad que es como dice Diane, la riqueza de los santos es impresionante. Yo estoy ansiosa esperando a Conchita, la beata Conchita Cabrera de Armida, que para nosotras ha sido una maestra. O sea, y es como hablar, como lo decíamos, ¿no? O sea, esa certeza de que ya ellos están allá, ya ellos llegaron, ya ellos están del otro lado. Entonces nos dejaron enseñanza, nos dejaron frases, reflexiones, nos dejaron inclusive cosas físicas, y lo vamos a ver con el Padre Pío. Así que, bueno, los esperamos el lunes. Gracias, Cristal, por tu testimonio. Gracias, estuvo excelente, queridos amigos. Dios los bendiga. Sigamos apoyando a Samaritanos por el Mundo. Por favor, recuerden ir a nuestra cuenta Patreon. Allí van a ir conociendo todos los servicios que vamos haciendo y una manera también de ayudarnos, no solamente a nosotros, sino nosotros tenemos el propósito de los que estamos por fuera, poder colaborar también con las obras que nuestra comunidad tiene en Caracas, Venezuela, que no son menores las obras. Entonces, tenemos ese propósito también. Aquí se los dejo, Samaritanos por el Mundo, en nuestra cuenta de Patreon. Así que, por favor, acompáñennos a seguir dando lo mejor que podamos dar, a seguir compartiendo la fe, poder seguir llevando a tiempo y a destiempo la palabra de Dios. Aquí la tienen. Lo vamos a dejar también para que, por favor, lo puedan seguir por nuestras redes, la cuenta de Patreon, Samaritanos por el Mundo. Así que suscríbanse, compartan y bueno, nos estamos viendo el lunes, Dios mediante, con un santo y un café. Besitos. Dios los bendiga. Gracias, Cris. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.